Aileen, te estamos escuchando. Bienvenida. Un saludo hasta Panamá. Hola, hola, saludos. Encantada de tenerte aquí. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ok, buenas tardes. Aileen, Verónica, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra María Julia, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Estimada Gracias. colega Sonia Arias, Gracias. Hola, buenas tardes. estimada colega Gildia Montero. Gracias por la invitación. Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, colega Ever, bienvenido. Buenas Buenas tardes, tardes, un Mu- placer saludarles y gracias por invitarme. Buenas tardes, Guadalupe Campo, bienvenida. Buenas tardes, gracias por Muchas invitarme. gracias. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. buenas tardes, Buenas tardes colega a todos. Valeria, Muchísimas gracias por la Flor, invitación. Miriam, Gilda, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas Alexis, tardes, bienvenida. Alexis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bienvenida tardes. desde el otro lado, bienvenido. Y gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, colega psicóloga Jennifer Pacheco, bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias, la invitación. Em, bueno, Rubén, estamos a tu señal. Cuando tú digas, estamos listos. Perfecto. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro goz yo te canto y con fuerza. Como el Salvador y dos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el
es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde el llano hasta la sierra. Muy bien, bueno, bienvenidos a todas y todos a este inicio de nuestra jornada, a nuestra primera jornada de virtual, ¿no? Del Congreso Spark Talent, conectando el presente y el futuro de la gestión del talento humano en las organizaciones. Mi nombre es Rubén López y voy a estar compartiendo con ustedes como anfitrión, como acompañarles como moderador de este evento virtual. La verdad que les damos la más cordial bienvenida. Nos sentimos complacidos, emocionados de tener pues una audiencia bastante grande. Gracias por conectarse, gracias por formar parte de de esta primera jornada de nuestro Congreso Internacional Spark Talent El Salvador. Bueno, quiero mencionarles que Ares, pues es miembro pleno de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión del Talento Humano, FIDAG. Y obviamente quiero saludar pues a la presidenta del FIDAC, Ileana Corredor, y a todo el equipo directivo del FIDAC que nos acompaña también en esta jornada. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro Congreso Internacional de Gestión del Talento Humano, Spark Talent El Salvador. Bueno, a continuación vamos a tener las palabras de bienvenida de la licenciada Astrid Hernández. Ella es presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos de El Salvador, ¿verdad? Ares, a quien le doy la más cordial bienvenida y gracias, Astrid, por estar frente a este congreso, que sé que es parte de tu esfuerzo. Bienvenida.
Hola, hoy sí, ¿verdad? Bueno, em, estimadas y estimados colegas que trabajamos en gestionar talento humano, me siento súper emocionada. Sé que aquí hay también CEO de empresas, a mi querida Giliana, presidenta de la Federación Interamericana de Estaciones de Gestión Humana, presidentes de algunas asociaciones de diferentes países de aquí de Latinoamérica, con mis compañeros de Ares y bueno, las empresas de talento humano que están aquí. Gracias por estar acá. Buenas tardes. Este es el primer día del Congreso Internacional Part Talent, conectando el presente y el futuro, la gestión del talento humano. Quiero comenzar reconociendo el momento histórico que vivimos como profesionales de los recursos humanos del talento humano. Estamos no solo gestionando el presente, sino que también siendo arquitectos del futuro del trabajo en nuestro país y en toda la región. En Ares nos corresponde asumir este rol con visión ética y estrategia. Y me alegro muchísimo que en este Congreso los que se han inscrito somos los que estamos al frente de las unidades de recursos humanos, tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas. Así es que el día de mañana también, que ya es el Congreso en forma presencial, vamos a tener la oportunidad de interrelacionarnos, de conocernos y también de intercambiar esas experiencias que a diario nos enfrentamos cuando se nos presenta alguna situación en el área de gestión de talento humano. Sabemos que la transformación tecnológica hoy por hoy es el presente y en particular la incorporación de la inteligencia artificial, que son temas que no deben de faltar en todos nuestros eventos que hagamos como ente de gestión de talento humano y por tanto también la digitalización, que ya están generando impactos palpables en los mercados laborales. Sabemos que a nivel mundial aproximadamente un 24% de los empleos muestran algún grado de exposición a la inteligencia artificial. Y este es un dato que la OIT ha investigado. Por lo tanto, debemos preparar a las personas para trabajar con la inteligencia artificial, debemos fomentar la competencia, debemos garantizar que la integración tecnológica sea inclusiva, equitativa y que beneficie a todos y por lo tanto debemos revisar nuestra cultura organizacional. ¿Cómo nos imaginamos el futuro del Salvador en 5 o 10 años? Más híbrido, más basado en datos, más colaborativo con la inteligencia artificial. Así es que sigamos adelante. Y bueno, hoy tenemos dos ponentes, tres ponentes que son de primera clase y yo me siento súper contenta de contar con el apoyo de ellos. Así que sean todos bienvenidos y me alegro que estemos iniciando este Congreso Internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Astrid, por tus palabras de bienvenida. Nos sentimos pues también contentos de formar parte de este grandioso evento. Bueno, en este mes dedicado a la prevención del cáncer de mama, también queremos hacer, digamos, un reconocimiento a todas aquellas personas que adolecen de esto. Queremos decirte que tu lucha nos inspira y nos enseña a nunca rendirnos y siempre a seguir adelante ante la adversidad. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Les agradecemos muchísimo que estén en este grandioso evento virtual. Reconocemos el gran esfuerzo y la gran labor que hacen al frente de la gestión de recursos humanos en sus organizaciones y siempre enfocadas a la transformación y el desarrollo del talento humano en las organizaciones. Bueno, iniciamos entonces esta jornada, ¿verdad? Esta jornada de innovación, esta jornada de experiencia y aprendizaje con nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es el doctor Fernando Troilo, de la Federación Interamericana de la Asociación de Gestión Humana, FIDAC. Eh, Él nos va a compartir un tema sobre los valores culturales organizacionales, una adopción efectiva y ética de lo que es la inteligencia artificial. Bien, bueno, el doctor Fernando Triolo, voy a compartir pues pantalla también para que podamos obviamente conocerlo. El doctor
El doctor Fernando Triolo es psicólogo, doctor en psicología, máster en dirección de empresas, posee múltiples certificaciones, entre ellas coach internacional, certificación en Scrum, Design Thinking, Change Management y metodologías de evaluación como Hogan, Face, T5 y Berkman. Su desempeño actual abarca diferentes roles como consultor, profesor e investigador, desde donde nos acompaña y acompaña a muchas organizaciones en este campo. Así es que, sin más ni más, dejo con ustedes al doctor Fernando Triolo para que nos comparta sus experiencias y este nuevo enfoque, ¿verdad?, sobre este tema tan interesante. Adelante, doctor. Hola a todos. Bueno, muchas gracias, Sara, por permitirme estar hoy junto con todos ustedes. Un gran placer. Estamos conectados, ¿no? En mi caso desde Argentina. Cualquier sabemos, ¿no? Pero viene bien siempre recordar que en estos momentos, y sobre todo con algunos problemas de conexión, si alguien tiene algún problema, o en mi caso yo tengo algún problema porque voy a estar bastante tiempo, cerca de 40 minutos conversando, nos aguardamos y nos volvemos a conectar, porque son cosas que pueden pasar en este mundo virtual. Y para comenzar a pensar en valores e inteligencia artificial, que son los dos grandes temas que vengo a compartir y a unir en esta conversación, los voy a invitar a ver el siguiente video que voy a compartir en este momento. Así ya vamos viendo pantalla, ¿verdad? Ahí estamos. Y entonces vamos a comenzar con este video disparador. ¿Escuchan, verdad? Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model.
The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bueno, muy bien, y a partir de este video, tomo esta frase de lo que acabamos de ver, ¿no? Lo puramente humano, dice, es donde se crea el verdadero y duradero valor, ¿no? Entonces, a partir de esta frase, ¿no? Y siguiendo esto, si lo puramente humano es donde se crea el valor y duradero valor, nos deberíamos preguntar qué valores humanos entonces son necesarios en este momento de digitalización y de introducción de inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Otra frase rescato, no sistemas individuales, sino nuevos ecosistemas, ¿no? Si no se trata de sistemas individuales, sino de ecosistemas, tendríamos entonces que también preguntarnos sobre los valores humanos con relación a la cultura de los ecosistemas que componen las nuevas organizaciones. Me gusta esta definición que hace Pamela Hines, profesora de Stanford University, sobre la digitalización, que en realidad es el marco donde se inserta o de donde viene la inteligencia artificial. Porque fíjense que dice que la transformación digital es un replanteamiento radical y continuo de cómo una organización emplea tecnología, personas y procesos para cambiar la experiencia del cliente y el desempeño del negocio. Pero el acento está en el cómo. Cuando una organización de cualquier tipo inicia un camino de transformación, no siempre sus líderes conciben un objetivo de igual manera en cuanto a la digitalización. Entonces, el primer paso debería tener una definición y comprensión clara en la organización de qué es una transformación digital. Y a pesar de la abundante cantidad de transformaciones digitales en marcha, no todas las organizaciones alcanzan los resultados esperados. Y esto se debe en parte a la falta de entendimiento por parte de los líderes de las organizaciones de lo que verdaderamente significa un proceso de digitalización, ¿no? Muchas veces se pone el acento en la herramienta, cuando en realidad el éxito y la sostenibilidad de la digitalización, de la inteligencia artificial dentro de un proceso de la digitalización, está en cómo se inserta dentro de una organización. En definitiva, qué cultura organizacional, qué valores van a propulsar o no la eficacia de la inteligencia artificial. Hay una futurista que es Amy Webb que sostiene que la inteligencia artificial generativa está impregnando todo y que es una tecnología de propósito general como lo fue en su momento, ¿no? La máquina de vapor para la revolución industrial o la llegada masiva de Internet en nuestras vidas y que va a modificar radicalmente la economía y las sociedades. Fíjense qué importante, pero que además está en convergencia con otros dos fenómenos disruptivos que ocurren al mismo tiempo. El gran ecosistema de sensores avanzados que están conectados cada vez más, dando información, y las posibilidades que está arrojando la biotecnología generativa. Por ejemplo, veamos en la creación de nuevos materiales. Y Webb dice que lo que viene no es un ciclo, en realidad es algo mucho más disruptivo. Es un super ciclo distinto a los que experimentamos en el pasado. Vamos a pasar, dice ella, de la inteligencia artificial a lo que se define como inteligencia organoide, que va a usar este material biológico, células cerebrales, por ejemplo, para procesar información, mezclada con habilidades inherentes al cerebro que van más allá de lo que se logran con la tecnología disponible hasta el día de hoy, ¿no? Para Webb,
los avances, por ejemplo, en biotecnología son tan o más emocionantes que en realidad lo de la generación de inteligencia artificial, pero bueno, no hacen tanto ruido como escuchamos hablar en realidad de inteligencia artificial. Y Webb propone romper ese estado hoy actual trabajando en una previsión estratégica que dé pistas de cómo actuar para asegurar la resiliencia organizacional que pueda asimilar este tipo de disrupción nunca visto hasta el momento y advierte que tengamos o no un plan, el futuro va a llegar y es justamente, como dice acá, la generación T, es decir, la generación de la transición, nosotros los que tenemos que tomar el control ahora para modelar la adopción de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Y en esta responsabilidad de la generación T de transición es donde creo el acento nuevamente está en el cómo, tal como lo advierte Webb, es decir, en la forma en que se hacen las cosas. En definitiva, en cómo preparamos la cultura de nuestras organizaciones y los valores que sostienen nuestra cultura para adoptar la inteligencia artificial de una manera efectiva y también de una manera ética. ¿Sí? Bien, continuando, entonces, fíjense, según un estudio muy reciente del MIT, el 95% de los proyectos piloto de inteligencia artificial en empresas fracasan. Y las principales barreras justamente del fracaso, o lo que hace que no puedan avanzar de una manera eficaz los proyectos de inteligencia artificial, tienen que ver o reflejan la brecha entre la cultura que deberían tener las organizaciones, los valores culturales que deberían tener para que la inteligencia artificial prospere y la cultura que en realidad tienen. Y esas barreras que son culturales son en primer lugar que los usuarios, las personas se resisten a las nuevas herramientas asociadas con la inteligencia artificial, la disconformidad con la calidad del modelo por la cantidad de fallas, la mala experiencia que tienen al usar la inteligencia artificial, la ausencia de líderes que apoyen como patrocinadores los proyectos de inteligencia artificial y la falta de una correcta gestión de los cambios que implica incorporar la inteligencia artificial a nuestras organizaciones. Por todo lo anterior es que creo, más que nunca se hace necesario comenzar a darle mayor relevancia a los valores de nuestras culturas organizacionales si queremos que la adopción de la inteligencia artificial sea efectiva y también ética. Y los valores culturales en las organizaciones son tan relevantes porque vemos que se relacionan con otros aspectos organizacionales, como la estrategia empresarial y la ética. Los valores, como parte de la cultura, son componentes que influyen en las estrategias de las organizaciones y son tan cruciales que constituyen un componente fundamental en la transferencia de conocimiento para asegurar la supervivencia de las empresas. Desde la ética empresarial, por ejemplo, se destaca la importancia de los valores para lograr un liderazgo también ético, y en este sentido se plantea la idea de que la responsabilidad moral compartida entre las personas de una organización, al formar parte de ella y reproducir su cultura entendida como los valores que promueven. Además, los valores también se relacionan con competencias, el desempeño, el compromiso de las personas. Los valores informan a los colaboradores, nos dan información sobre el comportamiento que se espera dentro de una organización, ya que son principios rectores de comportamiento. Y como dice Hofstede, los colaboradores mejoran su desempeño cuando comparten los mismos valores organizacionales. Si las personas comprenden la cultura organizacional, pueden entonces comportarse en consecuencia. Además, al compartir los valores de la cultura, podemos, como personas dentro de una organización, comprometernos mucho más con los objetivos comunes y por lo tanto ciertos tipos de cultura pueden conducir a una mayor efectividad y productividad. Citando a otro autor como Kotter, el desempeño organizacional, la resolución de problemas y la satisfacción laboral de los colaboradores son todos aspectos que pueden mejorarse mediante la cultura de una organización y el refuerzo de valores culturales. El compromiso en particular mejora también cuando los valores declarados y percibidos están alineados. Y aunque sabemos que muchas organizaciones enuncian o declaran formalmente sus valores, pero puede ser que difieran de los que ponen realmente en práctica. Por esto es clave que también tenemos que trabajar en reducir la brecha entre lo que se enuncia o se declara como valores y lo que realmente viven
las personas en las organizaciones, entendiendo que los valores entonces culturales cobran una relevancia a la hora de adoptar la inteligencia artificial también. Em, el modelo que acá traigo, que es el modelo triaxial de valores de las 13, entiende la cultura como una combinación de tres ejes del sistema de valores de una organización que afectan el comportamiento humano en general. Por un lado tenemos, como dice aquí, los valores emocionales o de desarrollo o evolutivos, que aborda los valores relacionados con la motivación intrínseca de las personas, lo que nos entusiasma, lo que nos hace creer en una causa. Por ejemplo, el valor del optimismo y la pasión. Por otro lado, Dolan en este modelo destaca el grupo económico pragmático de valores que dirigen el comportamiento de forma eficaz, lo cual también es necesario para alcanzar metas. Este grupo de valores económicos pragmáticos, por ejemplo, incluye valores como la excelencia, la disciplina, la eficiencia y por último los valores éticos sociales que aborda la calidad de las relaciones e incluye valores como la honestidad, el respeto, la lealtad. Por lo tanto, cuando hablamos de valores culturales organizacionales y pensamos en cuáles necesitamos promover con relación a la inteligencia artificial, nos vamos a encontrar con valores de distinto tipo. Em, Quiero también presentar aquí un modelo muy interesante sobre tipos de culturas y valores que nos van a ayudar entonces en esto que estamos haciendo de tratar de ponerle un marco a tratar de pensar cuáles son en definitiva los valores que van a ayudar para una adopción ética y efectiva de la inteligencia artificial a este modelo de Queenie Cameron llamado Competing Values Framework. Queenie Cameron distingue básicamente cuatro tipos de culturas organizacionales. Fíjense que trazan dos ejes, uno vertical y uno horizontal. El vertical hacia organizaciones más flexibles o las que están más focalizadas a conservar el statu quo, y el eje horizontal de organizaciones que se miran más internamente a, por el contrario, organizaciones que miran más hacia el exterior, hacia el mercado. Fíjense en el cruce entre organizaciones flexibles, abiertas y que se miran a su vez internamente, están las organizaciones que llaman Queenie Cameron de culturas de colaboración o culturas de clan, ¿no? Que son las organizaciones donde hacen prevalecer las relaciones interpersonales, las relaciones a largo plazo y el desarrollo de las personas a largo plazo. Y allí fíjense que los valores que destaca este tipo de cultura son el compromiso, la comunicación y el desarrollo de las personas. Por otro lado, también en esta parte superior de organizaciones que son flexibles y abiertas al cambio, pero que ya miran mucho más hacia el mercado, hacia el exterior, están las culturas de creación. Sí, son las culturas de innovación, aquellas que buscan llegar primero, hacer las cosas primero, innovar con los productos y servicios, romper, ser mucho más disruptivos. Y ahí tenemos justamente los valores de innovación, de transformación y agilidad. También nos advierte que hay muchas organizaciones que tienen una mirada más interna, que se miran mucho más el ombligo y están focalizadas en conservar el statu quo, y entonces ahí entran en el cruce del eje interno y de focalización en el statu quo y son las organizaciones de control, aquellas que se preocupan por hacer las cosas correctas. La mejora que buscan es incremental, es decir, hacer mejor pero lo que ya está, no cambiar, porque justamente tratan de mantener el statu quo, son organizaciones muy procedimentales, donde hay mucho protocolo y norma para todo, y los valores que destacan este tipo de culturas son justamente la eficiencia, el cumplimiento de tiempos, la consistencia y la uniformidad. Y en el cruce de organizaciones que miran más hacia el exterior, pero focalizadas también en conservar lo que hay, están las culturas de competencia, aquellas que procuran alcanzar resultados muy a corto plazo. Justamente los líderes de estas organizaciones premian a los colaboradores que alcanzan metas de corto plazo y los valores que buscan es cumplimiento de metas, participación de mercado y rentabilidad. Traigo esto porque es un marco que también nos puede ayudar a pensar qué tipo de cultura está prevaleciendo en nuestras organizaciones y por lo tanto qué valores tenemos más asociados, pensando que la adopción de inteligencia artificial en nuestras organizaciones, que viene, ¿no? Como decía Amy Webb, a crear un espacio totalmente disruptivo, un superciclo, nos decía Amy Webb,
de muchísima disrupción que nos va a llevar a un nuevo paradigma, a una nueva era del trabajo, cómo necesita sobre todo valores asociados a las culturas de creación, a las culturas de innovación, justamente que están asociadas a los valores de la innovación, de la transformación y la agilidad. En el contexto de la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones, los valores culturales son entonces, a partir de todo lo dicho, aquellos principios guía de los comportamientos humanos que van a favorecer que la incorporación de la inteligencia artificial sea, por un lado, efectiva y por otro lado, ética. Por lo tanto, siguiendo el modelo de valores que presentamos hace unos instantes, el modelo triaxial de Dolan, tendremos que pensar desde las áreas de recursos humanos en propulsar, por un lado, valores pragmáticos y emocionales que promuevan comportamientos eficaces y también en valores éticos que favorezcan comportamientos que den sostenibilidad a la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Y en este sentido, ya para ir pensando, bueno, ¿qué valores culturales podríamos de recursos humanos promover? Por un lado, en primero, para una adopción efectiva de la IA, nos encontramos con 5 valores primordiales. La adaptabilidad, dado que la adopción de inteligencia artificial es más probable cuando la cultura organizacional muestra flexibilidad. Hay un estudio de Stanford que establece que la dimensión adaptable o de adaptabilidad justamente es la más correlacionada con el crecimiento hoy de las organizaciones. Y en síntesis, si la empresa tiene una fuerte cultura de así se ha hecho siempre las cosas, sea por el contrario, una cultura muy de control, muy de conservar lo que está, difícilmente la inteligencia artificial podrá traer valor. Por otro lado, el aprendizaje continuo y la experimentación, dado que la inteligencia artificial requiere nuevas habilidades, nuevas formas de pensar y a menudo vale más aprender rápido que esperar, ¿no?, la solución perfecta. Se menciona que una cultura que valora la experimentación acepta el fracaso como aprendizaje, por ejemplo, y esto facilita la adopción de la inteligencia artificial porque la adopción hoy que estamos en un proceso total de prueba requiere justamente la experimentación y permitir el error. Por otro lado, la confianza, para que las personas, los equipos adopten la IA, debe haber esta confianza en la tecnología, en el uso de datos, en los líderes que impulsan la iniciativa de introducción de inteligencia artificial, en que no va a haber repercusiones negativas por experimentar. Estudios justamente señalan en relación a la confianza que la seguridad psicológica propulsada por la confianza es clave para que los colaboradores no se bloqueen ante la inteligencia artificial. Y aquí es importante asegurar que los errores o los resultados bajos no se castiguen, sobre todo ¿no?, cuando estamos iniciando la experimentación, sino que sirvan como insumos de mejora. Y este valor de la confianza está directamente alineado con los valores emocionales o de desarrollo, en cuanto esta confianza va a ayudar a que las personas crean en la inteligencia artificial y lo que aporta para las organizaciones. La colaboración con autonomía, porque no basta con un equipo tecnológico aislado, sino que la adopción de inteligencia artificial requiere colaboración entre diferentes áreas de negocios, de datos, de tecnología, de operaciones y autonomía, para que los equipos tomen decisiones rápidas. Equipos colaborativos, autónomos y empoderados entonces que puedan moverse rápidamente en el contexto de la inteligencia artificial. Y también se necesitan aquí estructuras menos rígidas, ¿no?, y reducir las barreras entre departamentos o áreas. Y por último, datos y espíritu crítico combinados. La inteligencia artificial se apoya en datos, en resultados, en métricas, y una cultura que valore decisiones basadas en datos versus solo la intuición o la tradición facilita que la inteligencia artificial tenga sentido para una organización. Y este valor, cuando se vive realmente en la práctica, logra fomentar que las decisiones se argumenten con datos y desplegar métricas de adopción e impacto de la inteligencia artificial. Mientras que el espíritu crítico ante los datos no es que sea desconfianza, sino que se trata justamente de a los datos ponerle la capacidad de discernimiento reflexivo frente a los resultados. Recomendaciones o las inferencias que nos producen los sistemas de inteligencia artificial. Implica, en definitiva, que las personas no deleguen completamente el juicio humano, sino que cuestionen, interpreten, contextualicemos la salida de la información
de la inteligencia artificial antes de actuar. Y con respecto a los valores culturales, ahora para una adopción ética de la inteligencia artificial, fíjense qué importante, existe una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. En noviembre de 2021 la UNESCO elaboró esta primera norma mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, llamada justamente Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, y es aplicable a sus 194 estados miembros de la UNESCO, y las podemos tomar como referencia si buscamos valores y principios éticos para adoptar la inteligencia artificial. Básicamente establece estos 4 valores que ustedes ven aquí: el respeto, la protección, la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Fíjense, la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, garantizar la diversidad y la inclusión, y vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Mientras que los principios ya van mucho más a poner en práctica estos 4 valores. Por un lado, la proporcionalidad y la iniquidad, ¿no? La decisión de utilizar sistemas de inteligencia artificial y la elección del método de inteligencia artificial en nuestras organizaciones deberían justificarse en las maneras en que el método es elegido para que actúe de una manera adecuada y proporcional en relación al objetivo legítimo que quiere buscar la inteligencia artificial en nuestra organización. El método de inteligencia no debería vulnerar los valores fundamentales enunciados por estas recomendaciones. En particular, su utilización no debe constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, nos dice esta recomendación. Por otro lado, la seguridad y la protección, sobre todo en lo que refiere a los datos personales, la equidad y la no discriminación, o en realidad la inclusión, ¿no? Y acá hace mucho énfasis en proveer a todos de los recursos y habilidades para que puedan acceder a la inteligencia artificial dentro de una organización. La sostenibilidad, dado que la llegada de las tecnologías de inteligencia artificial puede beneficiar los objetivos de sostenibilidad o dificultar su consecución, dependiendo de la forma en que se apliquen en países con diferentes niveles de desarrollo. De los derechos de la intimidad y la protección de datos, la supervisión y decisiones humanas. Acá hay algo que me llamó mucho la atención y se los quiero compartir, ¿no? Destaca algo este principio que podría, en primer lugar, llamarnos especialmente la atención, pero que con la evolución de la inteligencia artificial, y cuando en el futuro, tal vez no muy lejano, se introduzca cada vez más en nuestras vidas, va a ser cada vez más relevante tener en claro, especialmente, por ejemplo, en el ámbito de la salud, algo que es que por regla general las decisiones de vida o muerte, dice esta recomendación, no deberían cederse a los sistemas de inteligencia artificial. Suena fuerte, pero en esta toma de conciencia que nos invitan desde los valores éticos, esta recomendación de la UNESCO es algo muy importante para entender que siempre la inteligencia artificial tiene que estar a favor de la condición humana. La transparencia y la explicabilidad, es decir, que podamos dar cuenta a los colaboradores de la organización de cómo se aplica la inteligencia artificial, cómo se llegan a los resultados con la inteligencia artificial, la responsabilidad y la rendición de cuentas también, dado que los actores de la inteligencia artificial deben respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, la sensibilización y la educación, es decir, la sensibilización y la comprensión del público respecto de las tecnologías de inteligencia artificial y el valor de los datos promoverse mediante una educación abierta y accesible, también dentro de nuestras organizaciones. Gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas, dado que en la utilización de datos deben respetarse el derecho internacional y la soberanía nacional. Esto significa que los estados en cumplimiento del derecho internacional pueden regular los datos generados dentro de sus territorios o que pasan por ellos, y adoptar medidas para la regulación efectiva de los datos, en particular su protección, y esto nos invita a la recomendación
sobre la base del respeto del derecho a la privacidad, de conformidad con el derecho internacional y otras normas relativas a los derechos humanos. Bueno, todas estas guías, tanto las anteriores de valores que nos llevan a la efectividad, como estos valores y principios que nos lleva al uso ético de la inteligencia artificial, los traigo porque deberían inspirarnos desde recursos humanos en qué hacer y cómo generar estos valores para que la adopción de la inteligencia artificial entonces sea sostenible, sea efectiva, pero también sea ética. Entonces ahí nuestro rol en la adopción efectiva y ética de la inteligencia artificial, creo, debería propulsar valores culturales para la eficacia y para la ética con acciones en tres focos primordialmente. Por un lado, el diseño que propulse la inteligencia artificial, porque parte de la cultura es el diseño de trabajo y su estructura, la estructura de las organizaciones, que como cualquier arquitectura expresa la forma en que se hacen las cosas en una organización. Y en muchas de nuestras organizaciones creo que hoy existen estructuras y procesos del siglo pasado conviviendo justamente con tecnologías como la inteligencia artificial que están emergiendo y que quieren sumarse en este siglo XXI. Entonces ahí tenemos que pensar cómo es que nuestras estructuras y procesos del siglo pasado pueden o no dar cuenta de la adopción de la inteligencia artificial y si no es así, rediseñar nuestras organizaciones. Por otro lado, generar talento de inteligencia artificial, ¿no? El informe sobre el futuro del trabajo 2025 del Foro Económico Mundial destaca los cambios significativos que están transformando, ¿no? Nuestra fuerza laboral global. Por ejemplo, dice que para 2030 casi el 40% de nuestras habilidades centrales de los trabajadores van a cambiar drásticamente o van a quedar obsoletas y el 63% de los empleadores de las empresas identifica las brechas de habilidades como el principal obstáculo para la transformación empresarial y la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí tenemos que trabajar en dotar a los colaboradores de las herramientas. Si le sumamos los principios éticos, deberíamos lograr equidad para que nuestros colaboradores tengan un acceso todos de las herramientas y de los conocimientos y habilidades para su uso. Y por otro lado, el liderazgo de IA, ¿no? Que sostiene el diseño y el talento IA, dado que la tecnología, la IA, se compra, pero la cultura necesaria para adoptar la inteligencia artificial la cultivan los líderes, quienes en primer lugar deben incorporar y modelar estos valores tanto para la efectividad como para la ética. También quiero mencionar algo muy importante que em, y en un nuevo contexto, ¿no? de incorporación de la inteligencia artificial, por ejemplo, a través de agentes de inteligencia artificial que van a cada vez más interactuar con nosotros, vamos a tener un nuevo entorno laboral, ¿no? Dominado cada vez más por la incorporación de la tecnología y a su vez con lo que se denomina la gig economy, ¿no? La gig economy o este término que indica que cada vez más va a haber colaboradores independientes que se sumen a las organizaciones por proyectos, no en relación de dependencia como en general venimos acostumbrados en el mundo del trabajo del pasado. Fíjense que hoy en Estados Unidos el trabajo independiente es el 42%, se calcula que va a ser la mayoría del trabajo para el 2027, ¿no? Entonces hay que pensar cómo un liderazgo que pueda adoptar la inteligencia artificial también tiene que ser capaz de hacerlo liderando equipos con personas que cada vez más van a ser independientes, asociándose por proyectos a nuestras organizaciones y a su vez interactuando con agentes de inteligencia artificial. El informe 2025 sobre el futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, a partir de la opinión de las organizaciones, identifica 10 capacidades en importancia para el trabajo. Algunas de ellas vemos, y ustedes ven aquí, que están asociadas a capacidades tecnológicas, como tener conocimientos de inteligencia artificial, big data, de redes, de alfabetización tecnológica, y otras están más relacionadas con habilidades y valores.
Fíjense que en cuarto lugar coloca el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad, la curiosidad y la formación continua, el liderazgo y la influencia social, la gestión del talento, el pensamiento analítico y la gestión ambiental. Fíjense muy en concordancia estas 10 capacidades con los tipos de valores, tanto para la adopción efectiva como para la adopción ética de la inteligencia artificial que hemos visto anteriormente. La adopción de la inteligencia artificial no es lineal, es sistemática, continua, requiere tiempo, aprendizaje y transitar organizacionalmente básicamente 3 estadios. Primero, crear momentum, que es sentar las bases de alineamiento sobre la importancia de los valores culturales para la adopción de la inteligencia artificial. Tenemos que estar convencidos entonces, a partir de todo lo que vimos, de que los valores culturales realmente juegan un rol importante para que la adopción de la inteligencia artificial sea sostenible, para luego iniciar el camino de consolidación de estos valores y su posterior monitoreo y refuerzo. Yo aquí les dejo un modelo más concreto sobre fases para una adopción de inteligencia artificial alineada con valores culturales. Fíjense que parte de un alineamiento estratégico de los principales líderes de la organización en cuanto al propósito de adopción de inteligencia artificial en esta primera fase de definición de valores culturales eh, y de definición de justamente de cuáles son esos valores que la organización entiende que son necesarios propulsar para que sea efectiva y ética la incorporación de la inteligencia artificial, definir estos valores para acompañar la estrategia justamente de incorporación de IA. En segundo lugar, en la identificación de brechas, diagnosticar los gaps, identificar los desafíos entre los valores actuales y el tipo de cultura que tenemos con aquella distancia que puede llegar a haber con los valores deseados, tanto efectivos como éticos, y en el modelado accionar en revisar el diseño de la organización para la incorporación de inteligencia artificial, habilitar al talento formándolo y desarrollándolo en las capacidades y habilidades para adoptar la inteligencia artificial y en la propulsión de un liderazgo, como vimos también, que sea capaz de llevar adelante la inteligencia artificial con los equipos en el actual contexto de trabajo. ¿Mm? Y, por supuesto, monitorear y ajustar el avance de la incorporación y la vivencia en la realidad de los valores culturales que definimos al inicio de estas fases. Va a haber adoptantes tempranos de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones que podemos sumar a favor del proceso de adopción de la inteligencia artificial a nivel general, y aquí habrá distintas reacciones a la evolución entre todas las personas. Yo propongo hablar de evolución en la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Porque a veces la palabra gestión del cambio para la incorporación de la inteligencia artificial puede generar más resistencia, ¿no? Porque en general cuando hablamos de cambiar nos resistimos, porque por supuesto a las personas en primer lugar no les gusta cambiar, pero sí hablamos de evolucionar, implica ya una mirada mucho más positiva de desarrollo, ¿no? Em, Fíjense que la curva de adopción, en realidad, Rogers en Diffusion of Innovation plantea esta curva que le aplica a la adopción del cambio, que en realidad yo prefiero, vuelvo a decir, llamar como una curva más bien de evolución. Es un modelo que describe cómo las personas reaccionamos y nos adaptamos a nuevas ideas, procesos o tecnologías. En este caso propongo tomarla como referencia ante la adopción de la inteligencia artificial, y este concepto se basa en la teoría de difusión de las innovaciones desarrollada por Rogers en 1962, y nos ayuda a comprender cómo los individuos adoptamos y nos adaptamos, permitiendo así diseñar estrategias para implementar y gestionar la evolución. En este caso, hacia valores culturales que permitan una adopción efectiva y ética de la inteligencia artificial. Y esta curva se divide en 5 categorías de adoptantes: los innovadores, que son en general un 2,5%, que son los primeros en adoptar una innovación, en este caso la inteligencia artificial, que son los que están dispuestos a correr riesgos y suelen tener conexiones con otras personas fuera de su grupo social. Luego están los visionarios o adoptantes tempranos, que suelen componer el 13,5%, nos dice Rogers, que adoptan la inteligencia artificial un poco después de los innovadores. Los adoptantes tempranos suelen tener un mayor estatus social y están más conectados con la comunidad, son líderes de
opinión y su adopción puede influir en la decisión de otros. Luego tenemos a la mayoría temprana, que suele ser un 34% de los colaboradores. La mayoría temprana termina adoptando la inteligencia artificial una vez que ha sido probada y aceptada en realidad por los adoptantes tempranos. ¿Y por qué? Porque son más cautelosos que los innovadores y adoptantes tempranos, pero siguen siendo más abiertos a la inteligencia artificial que la mayoría tardía, que son el 34%, que son los que adoptan la inteligencia artificial solo después de que la mayoría de las personas en su entorno lo hayan adoptado. Y suelen ser escépticos y requieren más pruebas, más garantías antes de aceptar este cambio evolutivo hacia la inteligencia artificial. Y por último, los rezagados, que suelen ser, dice Rogers, 16%, son los últimos en adoptar la inteligencia artificial y pueden tener poco acceso a la información, ser resistentes a la inteligencia artificial o tener, ¿no? Esa cuestión de resistencia muy consolidada hacia adoptar nuevas ideas o innovaciones. Los rezagados adoptan la inteligencia artificial solo cuando se ven obligados a hacerlo o cuando es necesario para su supervivencia. Bueno, finalmente, para no tomar mucho más tiempo, porque creo que ya estamos, quiero terminar con una frase que creé, ¿no?, cuando estaba pensando en esta presentación, y que es que la inteligencia artificial promete eficiencia, pero su adopción efectiva y ética nos demanda humanidad. Es decir, creo que desde nuestro rol de recursos humanos tenemos la responsabilidad de pensar esa humanidad traducida justamente en valores culturales que necesitan hoy nuestras organizaciones a la hora de adoptar inteligencia artificial para que esta adopción no sea solamente una cuestión a corto plazo, sino que sea sostenible. Así que muchísimas gracias nuevamente. Ahí están mis contactos por si quieren seguir en redes. Muchísimas gracias nuevamente a Ares y a todos ustedes. Gracias. Ok, muchísimas gracias, mi estimado doctor Troilo, por compartir esta valiosa experiencia sobre este enfoque. Bueno, para eficientar un poco el tiempo, vamos a tener preguntas y respuestas. 5 minutos para que podamos compartir, pues, obviamente, alguna duda que ustedes tienen sobre el tema que expuso el doctor Troilo. Bien, voy a compartir una pregunta. Doctor Ujú. Troilo, dice la pregunta, no entiendo lo de los valores emocionales a lo que se refiere el modelo de Cameron y Quinn. Mm. Los valores son un conjunto de ideas, creencias y principios. Ujú. Y si existen los valores, las emociones y otro tipo, ¿de qué otro tipo existen? Excelente, bueno, es así, los valores son principios que guían los comportamientos humanos, ¿verdad? Para decirlo de manera sintética. Los valores emocionales son intrínsecos, son aquellos que tenemos más hacia el interior, aquellos que para ser desarrollados requieren mucho más que la propia persona lo gestione internamente, porque son justamente, por ejemplo, la pasión, el optimismo, ¿no? Que eso requiere mucho más una predisposición emocional personal. Por eso los llamamos emocionales. Mientras que los éticos sociales y los económicos pragmáticos se pueden mucho más propulsar desde el exterior, es decir, desde la organización, y los económicos pragmáticos más asociados a eficacia. Bueno, justamente la excelencia es un típico valor económico pragmático, es decir, que busca mucho más consecución de resultados, y los éticos sociales, aquellos que van a buscar que las relaciones humanas sean más sostenibles. Por eso la lealtad, por eso el respeto. Es una forma de poder, digamos, pensar que existen valores de distintas categorías y que al momento de pensar en una adopción ética y efectiva de la inteligencia artificial, tenemos que pensar en distintos tipos de valores que debemos propulsar, ¿no? Para que justamente no solo sea efectiva, sino que también sea ética esta adopción. Ok, muchísimas gracias, doctor Troilo. Bueno, es la única pregunta y luego, pues, los demás participantes. Flor de Rubén, María recién nos dice excelente exposición, muchísimas gracias. Vicky nos dice excelente información. Cecilia Sánchez, interesante el modelo que presentaron.
Rubén, Muchísimas gracias, mis estimados Rubén, ahí, colegas. Creo que ya no hay pues más preguntas. cómo no, Rubén, ahí Jaime tenía una pregunta Ya la en el pregunta la chat. contestó. Sí, Eli. Ah, ok, gracias. Muchísimas gracias, Astrid. Muy bien, perfecto. Bueno, para avanzar en nuestro protocolo, quiero también compartir pantalla sobre un reconocimiento que por este medio pues damos, ¿verdad?, al doctor Troilo. Para ello me va a acompañar mi colega Jacqueline, no sé si está por ahí. Si gusta, sigue, Rubén. Ok, perfecto. Listo, o sea, ya no me acuerdo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la segunda ponencia de este día. Doctor, ha sido un enorme placer haberlo tenido en esta primera jornada, ¿verdad? Nos Para mí seguimos. también, muchas gracias a todos ustedes. Felicitaciones por este gran congreso que están creando. Los aliento a que sigan consolidando esa maravillosa comunidad en El Salvador y en toda Latinoamérica. Y siempre mi apoyo desde Argentina, desde Latinoamérica para ustedes. Un abrazo enorme, disfruten mucho lo que queda del día de hoy y por supuesto mañana cuando se encuentren presencialmente. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con la exposición, con nuestra segunda exposición. Y quiero presentarles a nuestro colega Misael Ortega. Nuestro siguiente exponente es el licenciado Misael Ortega de Next Joe Latinoamérica. Él nos acompaña desde Ciudad de México con el tema promoviendo accountability en el equipo clave para la productividad, retención y la rentabilidad organizacional. El licenciado Ortega es psicólogo, actualmente es coordinador de consultoría en desarrollo humano. Labora en PSW Global desde hace 8 años, implementando proyectos de recursos humanos como clima laboral, evaluación del desempeño 360 grados, así como especialista en temas de formación, consultoría en procesos de recursos humanos y automatización a través de plataformas digitales. Dejo con ustedes al licenciado Ortega, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. ¿Ok? Licenciado, el escenario es suyo. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, pues muchísimo gusto, todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que estamos ahorita actualmente en línea. Y pues bueno, antes que nada yo creo que compartirles, yo creo que es muy importante el decirles que efectivamente me siento nervioso, pero al mismo tiempo que me siento nervioso, me siento muy contento de poder estar compartiendo esta información con ustedes. En esos 40 minutos en los que voy a estar compartiendo, ahorita quizás para empezar y para poder dar inicio con el tema que tengo preparado, me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica, ¿sale? Entonces voy a pedir mucho del apoyo de ustedes para que podamos avanzar en este proceso y despejarnos un poquito, ¿sale? Vamos a despejarnos un poquito, no vamos a olvidarnos de lo que ya Fernando nos platicó previamente porque... Eso no se vale. Lo vamos a seguir guardando y de hecho vamos a lo mejor hacer mención de algunas de estas cosas que Fernando ya nos compartió. Pero ahorita para que podamos entonces continuar, quiero que hagamos lo siguiente. Ustedes en la aplicación de Zoom tienen una función que es el chat, ¿sale? Entonces, vamos a abrir el chat y donde está el chat van a encontrar un icono donde vienen los emojis. Esos mismos emojis que utilizamos en redes sociales son los que aparecen ahí, ¿sale? Algo que les comparto respecto a esta dinámica, a mí particularmente los emojis me gustan mucho porque nos permiten como que compartir el cómo nos sentimos a través de estas imágenes. Entonces me parece una dinámica que yo espero que a ustedes les guste. Es algo muy sencillo. Y lo único que voy a pedirles es que de todos los emojis que ustedes tienen ahí disponibles, quiero que me compartan en el chat cómo se sienten en este momento, con el que se sientan ustedes identificados, identificadas. Quiero que vayan colocando esa información y justo para que vayamos entrando, para que vayamos calentando motores. Ok, por ahí podemos ver. Muy bien. Gracias, Boris. Gracias, Marisol, Sandra.
Ok. ¿Hay alguien que anda de fiesta? Melody anda de fiesta. No sé, como que eso está raro, ¿verdad? A estas horas. ¿Quién más? Ok, vemos caras felices, caras con estrellas, alguien que por ahí anda, Claudia, que anda ahí con la gota, anda sudando, Claudia. Fátima, ¿qué pasó, Fátima? ¿Qué significa eso, Fátima? Cuéntanos un poquito. Por ahí vemos que hay alguien que lanza por ahí un beso, muy bien. Ojos con corazones, excelente. Ya nos vamos a empezar a poner más nerviosos todavía. Muy bien, pues bueno, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar. Cele, muchísimas gracias por participar en esta pequeña dinámica. Lo que les comentaba es que el tema de los emojis a mí particularmente me gusta mucho y creo que ahorita nos ayuda también como que a destantearnos un poquito, ¿no? Liberarnos y por ahí, aunque sea, jugar un momento. Les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen cuando esta se pueda visualizar. Denme un segundo nada más por acá. Y listo. Ok, sí se puede ver, ¿verdad? Excelente. Muy bien, pues bueno, muchísimo gusto. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. El tema que les voy a presentar, y pues bueno, ahorita ya entrando de lleno a esto, tiene que ver con cómo podemos promover el accountability en el equipo y específicamente tiene que ver con qué claves podemos tener o cómo este accountability sirve como clave para la productividad, la retención y la rentabilidad organizacional. ¿Sale? Entonces, quiero que se lleven muy bien el título de esta ponencia porque ahorita lo voy a volver a retomar. Entonces, ahí está el título. Ahorita sé que estamos viendo por aquí las imágenes. Esto es ahorita momentáneo, solamente para poder ver algunos rostros y que yo no me sienta tan solito. Entonces, que yo sepa que por aquí están ustedes también, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita movemos esto. Algo que también quiero Gracias, muy compartirles amable. para que vayamos tomando nota es este pequeño índice que les comparto. Este pequeño índice es para que tengamos un eje y entonces lo que quiero que veamos es que vamos a encontrar definición, vamos a pasar al rol del líder, vamos a conocer algo que tiene que ver con la cadena de valor, vamos a pasar a la parte del plan de acción y finalmente, como siempre, como debe ser, las preguntas, ¿sale? Entonces vamos a tener ese espacio para que podamos compartir nuestras dudas. Así que, pues bueno, sin más ni más, vamos por aquí a minimizar esta parte y entonces comencemos. ¿Alguien había escuchado ya respecto a este concepto? Este concepto que me parece que últimamente ha tomado mucho auge. No sé quiénes de ustedes hayan ya escuchado respecto a ello y si me ayudan levantando a lo mejor la mano de manera rápida aquí en la aplicación. No necesito que me den explicación, no se preocupen, solamente es para saber quiénes de ustedes han estado ya en contacto con este concepto. Ok, por ahí estamos viendo algunas reacciones, unos me gustan. Ok, excelente. Muy bien, perfecto. Es un tema muy sonado, sin duda alguna es un tema muy sonado. Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿A qué nos sonará? Es algo que actualmente lo podemos traducir. Si ustedes van a un traductor y lo ponen, van a encontrar la palabra responsabilidad. Esta parte es importante y aquí les voy a compartir una definición. Quiero que empecemos con esto, porque lo que nos está diciendo esta definición es que tiene que ver con el asumir voluntariamente nuestro, y está recalcado, nuestro rol en el logro de los resultados, mostrando conciencia de nuestras acciones y por lo tanto de sus consecuencias, sean positivas como negativas. Vamos a volverlo una vez más, pero ahora quiero que lo hagan ustedes solamente. Ustedes léanlo. Esto que encontramos aquí, normalmente lo podríamos llevar hacia la parte de la responsabilidad. Y si lo leemos una, dos, tres veces, muy probablemente vamos a encontrar este concepto, responsabilidad, ser personas responsables. Sin embargo, algo que pasa con el accountability es que tiene que ver más allá de esta responsabilidad. A mí,
Y desde mi experiencia, que esto es lo que les voy a compartir durante toda esta sesión, este tema particularmente me gusta porque creo que lo podemos empezar a definir de diferentes maneras o podemos encontrar cosas que van a complementar y que van a darle forma a esta definición. Vamos a una segunda dinámica. Con base en esta definición que les estoy compartiendo aquí en pantalla, quiero que ustedes en el chat coloquen en un solo mensaje, en uno solo, quiero que coloquen qué comportamientos consideran ustedes que encontramos aquí en esta definición. Al decir comportamientos me refiero a acciones. Por ejemplo, asumir voluntariamente nuestro rol en el logro de los resultados. Uno fácil que aquí a lo mejor les estoy compartiendo, logro de resultados. ¿Qué acción podría ser? Entonces, a lo mejor ya encontramos situaciones. Entonces, con base, ya no se vale copiar esa opción. Eso ya sería trampa. Entonces, quiero que a lo mejor este lo pueden desglosar todavía más. ¿Qué acciones, qué comportamientos encontramos en esta definición? Vamos a dar unos 1 minuto, 2 minutos para que lo vayan compartiendo en el chat. Mientras sigo viendo por ahí algunos emojis. Ok, llegamos por acá. Ujú. Ok, por ahí compromiso. Bueno, esto es lo de hace rato. Ok. Acciones. Vamos a ver, acciones que van compartiendo. Aceptación de errores, humildad, asumir el rol en los perfiles o descripciones de puesto. Ok, excelente. Compromiso, hacer lo que corresponde. Bien, influir, planificar, sinceridad, cumplir los objetivos institucionales, involucramiento, trabajo con ánimo y enfocada al éxito. Bien, disposición, asertividad en el puesto laboral, lealtad, orientación a resultados, actitud proactiva, ética, asumir la responsabilidad de todas las tareas a cargo para poner toda la pasión. Ok, un gran comportamiento, una gran acción. Priorizar en indicadores. Perfecto. Bueno, por aquí creo que ya llegué a los últimos. Rol, asertividad. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. De cualquier manera, también estos los van a quedar aquí en el chat para que ustedes los puedan repasar poquito a poquito, ¿sale? Pero ¿por qué les comparto esta parte de los comportamientos? Algo muy importante que llega a pasar cuando empezamos a hacer definiciones es que nos quedamos solamente con la idea y no lo llevamos a la acción. Y creo que ahí es donde normalmente en el área de recursos humanos y de forma general en las empresas nos quedamos estancados y estancadas. En esta parte del tener buenos deseos de actuar. Y nos quedamos con esta idea de quiero hacer esto y me gustaría hacer esto y me imagino que voy a ir hacia allá. Pero, ¿qué acciones, qué pasos son los que estamos dando para poder llegar a ese objetivo? Esto que tiene que ver más allá de la sola responsabilidad por sí misma, este accountability tiene que ver con el cómo nos hacemos responsables, pero desde nuestro deseo, desde el ser conscientes de qué es lo que está pasando con nuestras acciones y cómo esto al final del día va a impactar en todo lo demás, en las demás personas, en las demás áreas, en la empresa y fuera de la empresa también, que eso es algo importante que como organizaciones, como empresas debemos tomar en cuenta. Entonces, partimos de este primer punto, ¿sale? Uno de los primeros que les comparto es que las definiciones las tenemos que llevar a la acción. No se vale que solamente nos quedemos con las buenas intenciones. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Algo que vamos a encontrar, y dice por acá, por ejemplo, en otras palabras, lo podemos desglosar y esto es algo que yo les comparto. Esta definición yo la puedo desglosar por lo menos en 4 indicadores. 3 de ellos son competencias. Uno, el enfoque a los resultados. Dos, la responsabilidad. Tres, la toma de decisiones. Y cuatro, que ya no es precisamente una competencia, la podríamos llevar hacia una competencia, pero no lo es tal cual. El tener métricas. Regla de oro. Y esta regla de oro la voy a estar trayendo a cada rato en las siguientes diapositivas. Pero quiero que se lleven estos 3 puntos. Enfoque en resultados, ser responsables y tomar decisiones conscientes.
Si estos tres comportamientos o esas tres competencias las llevamos a cabo y las aplicamos cotidianamente, entonces podemos estar hablando de que estamos asumiendo voluntariamente nuestro rol en el logro de los resultados y asumiendo las consecuencias, sean positivas o sean negativas. ¿Sale? Entonces, llévense esos 4 puntos, los vamos a seguir retomando, pero desde aquí quiero que los tengan muy, muy, muy bien presentes. Porque entonces vamos a llegar a otro punto dentro de toda esta temática que tiene que ver con ¿cuál es mi función dentro de la organización? ¿Cuál es mi función en el puesto que actualmente estoy ocupando? ¿Cuál es mi función en el área o en el departamento? ¿Cuál es mi función en la empresa? Y por lo tanto, ¿cuál es mi función en el entorno global? Algo que les compartía es que todo al final tiene un efecto en cadena. Lo que yo haga va a impactar hacia los demás. Y ustedes se van, y ustedes se van a preguntar, oye, Misael, pero a ver, espérame tantito. ¿Qué tiene que ver esto de que todo está conectado y qué tiene que ver con el accountability? ¿Qué tiene que ver? Siguiente pregunta. Vamos a dejar ese pequeño stand-by. ¿Qué puedo esperar de mi equipo si yo no lo estoy aplicando? Una pregunta que probablemente, y yo espero porque si sí pasa, es una buena noticia, que nos puede estar poniendo en jaque. ¿Qué puedo esperar de mí como líder? Si yo, bueno, más bien, ¿qué puedo esperar de mi equipo de trabajo si yo como líder no lo estoy aplicando? En las evaluaciones de clima laboral que constantemente llego a aplicar o que llego a apoyar a algunos otros clientes en este proceso, muchos de los temas que salen con calificaciones bajas están relacionados con el liderazgo. Y muchas veces el liderazgo es uno de estos indicadores que están generando que la gente vaya movilizándose dentro de la organización, es decir, que la gente no dure dentro de la empresa. Eso solo es como un pequeño abrevio cultural. Pero esto lo menciono porque la parte o el rol del líder va a ser indispensable dentro de todo este proceso. Y entonces, por eso les decía hace un rato, quédense con el tema de lo que trata esta ponencia, porque entonces voy a regresarme un poquito. ¿Qué dice aquí? Promoviendo. ¿En quién? En el equipo. Por ahí tiene un juego de palabras. Porque en este promover no es precisamente, sí vamos a ver o les voy a compartir qué cosas podemos empezar a implementar, pero para poder implementar algo en nuestro equipo, tenemos que empezar por nuestro rol como líderes, sobre todo en el caso de las personas que a lo mejor tenemos personas a nuestro cargo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desde el punto en el que me encuentro, puedo hacer que mi equipo de trabajo también lo implemente, pero porque ellos lo ven en mí. Y por eso les decía que esta pregunta de alguna manera nos tiene que poner en jaque. Habrá quienes digan en este momento, efectivamente sí, y si está pasando de esa manera, felicidades. Si no está pasando de esa manera, entonces creo que es importante que en este momento podamos pensar en qué acciones necesitamos ajustar en nosotros o nosotras mismas mismos para que entonces lo podamos empezar a aplicar a todas las demás personas, sobre todo hablando de nuestros equipos de trabajo. Y entonces aquí es donde llega un punto en el que les hablo de cuál es el rol que tiene este líder, cuál es la importancia. Y entonces también retomo un punto que tiene que ver con lo de que todo es sistémico y todo está interconectado. Todo lo que yo haga, y por eso en uno de los puntos que les decía antes, todo lo que yo haga en mi puesto va a afectar a mi equipo de trabajo, el cual forma al final o es parte de un área o un departamento, y todo lo que mi departamento y área haga va a afectar a otras áreas y departamentos de la empresa y de manera global va a afectar a la empresa y sus resultados. Y por lo tanto, esto también va a impactar hacia afuera. Entonces, todo está interconectado. Eso no lo debemos olvidar. A veces pareciera, y sobre todo en el entorno en el que nos encontramos actualmente, trabajamos de una manera muy individualista y nos olvidamos de que estamos rodeados de otras personas. Bueno, me lo lavó. Ni sabía yo. Ahí por ahí hay un micrófono abierto, si nos ayudan a silenciarlo, por favor, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ese punto no se les olvide, ¿sale? Es muy importante. Todo es sistémico y como todo es sistémico, entonces está interconectado. ¿Cuál es mi función en el puesto y en la empresa? Vamos a salir de esta sesión con muchas reflexiones.
Este, pero yo espero que sean reflexiones que nos ayuden por ahí a hacer cambios importantes. ¿Cuál es mi función en el puesto y en la empresa? Unos tips que les comparto. Uno, hay que tener expectativas claras. Indispensable. Expectativas claras. Cuando tenemos como líderes o como personas que a lo mejor dirigen o trabajan con equipos de trabajo, tenemos expectativas claras. Es importante que vayamos trabajando a nivel organizacional con los procedimientos y políticas que tenemos en la empresa. Si como líderes o como parte de un equipo de trabajo, si conocemos cuáles son estos procedimientos, cuáles son las políticas que se tienen dentro de la organización, va a ser fácil identificar cuáles son los objetivos que tiene cada una de las personas que están dentro de la organización. Y son cosas que deberíamos estar llevando a cabo e implementar dentro de la empresa. Métricas. Está relacionado con el punto anterior y tiene que ver, por ejemplo, con que podamos establecer evaluaciones de desempeño. En esta parte de las evaluaciones de desempeño, que es en donde vamos a poder establecer objetivos para cada uno de los puestos, hay un modelo que se llama SMART. Se los voy a compartir aquí en el chat. Déjenme nada más copiarlo, pero quiero compartírselos en el chat. A lo mejor ustedes los han escuchado. Se los comparto por acá para que los puedan tener a la mano. ¿Sale? Entonces, es importante que podamos tener estos objetivos que son alcanzables, objetivos que son medibles. Por eso lo puse específicamente en la parte de las métricas. Como líderes necesitamos establecer métricas, qué es lo que estamos esperando, y eso tiene que ver con las expectativas claras. ¿Qué necesito de cada una de estas personas que están dentro de mi empresa, que están en mi equipo de trabajo? Si yo no les digo, yo no les transmito de manera clara esa información que ya tiene que ver con el paso 3, retroalimentación, la gente no va a poder hacer cambios, no va a poder ajustarse, no va a poder mejorar, porque no hay un ¿cómo lo hago? O tú quieres que lo haga de esta manera, pero no me está siendo claro porque no me lo estás explicando, no me lo estás definiendo. Entonces es importante que estos puntos sean claros y que aparte los transmitamos, de tal manera que cuando la gente tiene establecidos estos puntos y yo como líder sé qué es con lo que debo cumplir, entonces también puedo brindar esta retroalimentación constantemente y decirle a alguien, oye, puedes mejorar en esto, fíjate que lo tenías que hacer de esta forma y lo hiciste de esta otra manera. Y entonces estamos hablando también de empezar a generar una comunicación, que ahorita vamos a llegar a ese punto, que también es bien importante. Vamos tres. Otro punto más tiene que ver con el reconocer y valorar. En este proceso como líderes o que estamos dentro de un equipo de trabajo, es importante que empecemos a reconocer también y que empecemos a valorar las actividades que hacen las demás personas. Aquí hay un punto bien importante. Muchas veces, dentro de las organizaciones se espera que estemos reconociendo que la gente haga lo que tiene que hacer. Y es ahí donde les digo, por eso es importante que podamos tener esos objetivos claros. ¿Qué es lo que te demanda tu puesto? Eso es lo que tienes que cumplir, porque eso es lo que demanda tu puesto. Y sí, voy a valorar y voy a reconocer que lo haces. Pero ¿cómo estamos valorando y cómo estamos reconociendo ese extra que la persona nos está dando constantemente? ¿Qué actividades podemos hacer? A veces la gente está haciendo cosas que quizás no le corresponden y que a lo mejor le corresponden otro puesto. A lo mejor la persona está dando todavía un extra para hacer las cosas, siempre dando ese plus y que las cosas salgan todavía mucho mejor. La persona podría quedarse con cumplir lo que se le pide, pero hay quienes dan un extra. ¿Cómo estamos reconociendo ese trabajo? Estos cuatro tips que les comparto, recuerden que es sobre todo para quienes son líderes, quienes tenemos gente a su cargo, porque entonces el tema decía promover. Y entonces, ¿cómo puedo empezar a promover? Poniendo el ejemplo. Puedo trabajar en mí y poco a poco esto mismo está interconectado con todo lo demás y va a empezar a dar resultados en la gente con la que estoy trabajando. ¿Sale? Bien, entonces, vamos a continuar aquí con este otro punto. Y entonces por aquí dice, ¿qué pasa si hoy falta al trabajo toda la gente de un área de mi empresa? Pensémoslo. ¿Qué pasa si el día de hoy o el día de mañana que llegamos a la oficina
Falta toda la gente de ventas. ¿Qué pasa si toda la gente del área de producción o de operaciones falta la organización? Toda la gente. No de que se fue uno, se fue dos, que se tomaron el día libre. No. Todo el equipo, toda el área. ¿Qué pasaría? Por ahí me parece que están colocando algunos mensajes en el chat. Si quieren colocarlo, está perfecto. Ujú. Exacto. Paran las operaciones. La empresa se va abajo. Caos. Exacto. Exactamente así nos pondríamos. Así como lo pone Sandra en el emoji, así nos quedaríamos. No sabríamos qué estaría pasando. Completamente. Entonces, algo que pasa dentro de las organizaciones es que dejamos de ver estas partes pequeñas que van siendo parte del engrane dentro de la organización, cosa que es bien importante. Dentro de la administración, de las teorías administrativas, hay algo, un concepto que se le llama cadena de valor. Aquí lo puse, en particular les comparto esta cadena de valor que pertenece a Michael Porter. Entonces, si ustedes quieren a lo mejor anotarlo para darle una revisada, está más enfocada a la parte administrativa y tiene que ver mucho con la parte de la producción, tiene que ver mucho con el poder mejorar los procesos de la organización para seguir dando mejores resultados. Les digo, tiene que ver con algo más administrativo. A mí particularmente me gusta eh, esta imagen de la cadena porque prácticamente tiene que ver con los eslabones. ¿No? Tenemos varios eslabones. O lo podemos poner en otro ejemplo que tiene que ver con los engranes dentro de una maquinaria. Hay diferentes engranes que van uno con otro y van trabajando en conjunto. Si uno de estos engranes hace falta, entonces lo que va a pasar es que esta maquinaria, como lo escribieron en el chat, va a dejar de funcionar. A la larga o al corto plazo, va a dejar de funcionar. Entonces, lo que nos permite empezar a identificar en lo que nos permite más bien el poderlo ver de esta manera como una cadena que está eslabón con eslabón o que está como parte de un engrane de toda una maquinaria, nos vaya a poder ayudar a tener el mapa de las actividades que se llevan a cabo en la empresa. Por eso se los comparto, porque nos va a empezar a permitir conocer todo esto. Ahora, en este apartado del poder ir conociendo este mapa dentro de la organización nos va a servir para saber hacia dónde nos podemos dirigir. Por eso también utilizo la palabra mapa. ¿Qué pasa con un mapa? Si queremos ir hacia Brasil, y por ejemplo, en mi caso, que estoy en México, ¿qué va a pasar? Si me quiero ir hacia Brasil, pero me voy hacia el norte, pues realmente no voy a llegar a Brasil y viceversa. Si yo quiero ir a lo mejor hacia Estados Unidos, y si me voy caminando hacia o voy viajando hacia el sur, no voy a llegar a Estados Unidos. Lo que me permite el mapa es saber hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy enfocando esos esfuerzos y entonces me va a empezar a identificar para que mi proceso, mi camino sea muchísimo más fácil. Esta cadena de valor se las comparto y lo hago mención aquí porque, punto número uno, va a orientar nuestras acciones y las acciones de cada una de las personas de la empresa hacia los objetivos que se tienen. Si se dan cuenta también, esto está relacionado con el punto que veíamos antes. Se los voy a volver a compartir para que ustedes le tomen una captura de pantalla. Si ustedes, yo creo que podría ser más fácil si le toman la captura de pantalla, esto donde dice tips para empezar, y se los van llevando, porque todos estos puntos pareciera que son de diferentes tópicos, pero todo está relacionado. Entonces, el primer beneficio que les compartía de que la gente conozca o de que como empresa conozcamos todo lo que hacen las áreas y cómo está funcionando uno con el otro, va a permitir entonces que se orienten las acciones de cada persona hacia los objetivos de la organización, hacia el objetivo de las diferentes áreas. Eso es lo que nos va a empezar a permitir. ¿Sale? Entonces, el primer punto. Segundo, crear conciencia del papel de cada integrante. Este otro punto es importante, porque al momento de que la gente dice, a ver, ¿qué pasa si el día de hoy yo como quien trabaja en el área operativa, si hoy yo dejo de generar un producto, ¿qué va a pasar entonces al final del día con la gente que está en ventas o con la gente que está en postventa? Entonces,
el conocer cómo mis acciones afectan al otro va a empezar a ayudarme a ser consciente. Pero no solamente eso, sino que también nos empieza a dar este poder de decir lo que yo hago dentro de la organización es valioso y es importante. Y esto, el de decir lo que yo hago es importante y puede afectar al otro, va a tener que ver con estos objetivos, pero también va a tener que ver con lo que veíamos hace rato de la retroalimentación y del reconocimiento. Si yo nada más digo, ay, es que mi trabajo es importante, pero si también la demás gente no apoya diciéndome que efectivamente lo es y me lo hace ver y me lo reconoce, va perdiendo peso. Entonces, es importante ir generando esta conciencia en cada una de las personas. Facilitar la toma de decisiones. Poder conocer, poder tener objetivos claros, poder orientar estas acciones, nos va a permitir entonces que el poder tomar una decisión sea mucho más sencillo y decir, ok, ¿sabes qué? Si yo hago esto de esta manera, va a afectar aquí. Entonces, por lo tanto, quizás esta no sea la mejor idea y lo mejor es buscar qué otras opciones tengo para resolver. Punto 4. Identificar áreas de oportunidad y mejorar. Que les comentaba que ese es uno de los objetivos que generalmente tiene la cadena de valor. El poder identificar, a ver, en esta maquinaria, en estos engranes, ¿a qué le hace falta más aceite? Porque cuando yo le ponga más aceitito por acá, entonces el engrane va a empezar a correr de manera, o sea, de manera más fluida. Y eso es lo que me permite esta cadena, el poder conocer estos componentes, porque digo, ok, si algo está pasando aquí, que la gente no está entregando sus actividades a tiempo, es porque a lo mejor dentro de todo este proceso algo está fallando. Hay algo que no estoy notando, que no estoy identificando, que está generando que se vaya retrasando la entrega del producto. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que podamos tener visibilidad de todo lo que hace la empresa, lo que hacen sus áreas, sus departamentos, y dentro de esto lo que hacen los equipos de trabajo, porque estos mismos equipos de trabajo van a empezar a seguir moviendo esta estructura. Bien, nos vamos acercando ya hacia el final de la ponencia. Entonces, vamos a empezar un poquito ya más con las actividades que tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué y cómo hacerlo? Ya llegamos a este punto. ¿Qué y cómo hacerlo? Porque sí, ya platicamos mucho de qué hacer conscientes a la gente, ya platicamos mucho de que debemos tener métricas, de que tenemos que empezar a dar retroalimentación y ya tenemos todas estas ideas, pero ahora, ¿cómo lo podemos empezar a ejecutar de manera práctica, de manera sencilla? Recuerden que no solo hay que quedarnos en el, pues estaría bien padre hacer esto, estaría bien bonito y ojalá lo hagamos. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Y son cosas bien sencillas que día a día las podemos empezar a trabajar. No necesitamos llamar ahora sí que a la gente, a todo el comité de la organización para que empiece a movilizar cosas. Hay cuestiones que desde nuestra trinchera ya las podemos empezar a ejecutar, ¿sale? Entonces, esos son algunos de los pasos que vamos a ver por acá. Plan de acción. En este plan de acción, uno de los primeros puntos. Aquí les pongo 4 y estos mismos 4 están relacionados con todos los otros 4 que les he estado mostrando, solo que han estado enfocándose desde una perspectiva o desde un ángulo diferente, pero todos son los 4 mismos puntos, o casi. 1. Establecer objetivos. ¿Cómo podemos establecer objetivos? Dentro de la organización, dentro de mi equipo de trabajo, porque ahorita entonces ya llevémoslo hacia el equipo de trabajo. Como líderes, desde mi trinchera o desde mi rol y con mi equipo de trabajo, ¿cómo puedo establecer objetivos? Una de esas formas de poder establecer objetivos es, por ejemplo, revisar y mapear procesos dentro de la organización. Si no tenemos identificado cómo funciona cada área o cada departamento, ¿y qué pasa si esto va hacia la izquierda? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues a lo mejor ahora irte a la derecha. Y si esto va hacia arriba, luego, ¿qué tienes que hacer? Pues das una vuelta. Si no tenemos establecidos esos pasos, la gente empieza a actuar y solo empieza, por ahí hay una frase que dice como a dar palos de ciego. Aquí en México hay una frase que así le decimos que es dar palos de ciego porque, o sea, nada más estás como que lanzando, ¿no? Sin saber cómo hacia dónde va a llegar o a dónde va a quedar. Simplemente vas haciendo cosas por hacer.
a ver cuál de ellas pega. Ahora sí que como que al azar o de manera aleatoria. Entonces, el poder revisar y mapear procesos nos va a permitir poder tomar una decisión, pero sabiendo qué va a pasar si lo hacemos así o si lo hacemos de la otra manera. Segundo punto, actualizar descriptivos de puesto. Indispensable. Para poder establecer objetivos, es importante que tengamos actualizados nuestros descriptivos de puesto, las funciones que realiza cada persona dentro de la organización. Sobre todo, esto es muy importante porque de aquí deriva también mucho cuando se carga a la gente con actividades que no les correspondan. Y eso va generando al mismo tiempo insatisfacción en la gente. Y eso va generando estrés. Y eso va generando que la gente quiera renunciar. Entonces, es importante, actualicemos nuestros descriptivos de puesto. Si no tenemos descriptivo de puesto, hay que hacerlos. Punto 3. Establecer evaluaciones de desempeño. Es importante tener métricas. Lo hemos estado viendo y les dije que era la regla de oro, tener métricas. Entonces es importante que la gente tenga estos objetivos de qué es lo que tiene que hacer, con qué tiene que cumplir, porque a partir de eso entonces vamos a saber al fin de año, ¿lo cumpliste o cada 6 meses? Como también se puede hacer. ¿Cumpliste o no cumpliste con tu objetivo? ¿En qué nivel lo cumpliste? ¿Es satisfactorio? ¿Más o menos? ¿O definitivamente no lo lograste? Evaluar competencias. ¿Qué competencias tiene mi equipo de trabajo? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿Y de qué manera entonces puedo aprovechar estas fortalezas? ¿De qué manera puedo trabajar o qué actividades puedo empezar a implementar en sus competencias que son áreas de oportunidad y que probablemente son las que me están afectando al resto de las actividades en el puesto? 5. Conocer el clima laboral. Básico. ¿Qué está pasando en mi entorno? Recuerden que todo está interconectado. Y si se llevan esa idea de que todo está interconectado, créanme que nos va a servir para muchas cosas, no solamente para lo que ahorita estamos viendo aquí, lo podemos ver más afuera. Siguiente punto, comunicación abierta. La comunicación no es solamente que yo me pare aquí frente a una computadora y que les empiece a hablar. ¿Realmente estamos entendiendo el mensaje? ¿Realmente lo estamos recibiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? La comunicación tiene que ver más allá que solo hablar. Todo comunica, todo, hasta el silencio comunica. Gestionar canales de comunicación, de tal manera que entonces la gente pueda tener esta conversación que sea directa, que sea rápida, que sea transparente. Políticas de participación en juntas. No sé si les ha pasado, pero a veces hay juntas que se van haciendo dentro de las empresas que no precisamente tendrían que llegar a ser una junta y que a veces con el poder tener un texto podría ser funcional. Va a depender de cuál sea nuestro objetivo. Política de puertas abiertas. Esta política genera y va de la mano con el quinto punto que tiene que ver con la retroalimentación. Es importante que podamos establecer estos canales donde constantemente podamos decirle a nuestro equipo de trabajo, oye, felicidades, esto lo hiciste súper bien, sigue así. Y que así como le decimos lo positivo, también podamos decirle, oye, te equivocaste en esto, hay que mejorarlo y no hay que volverlo a cometer. Puede volver a pasar, pero ya no 2 veces, ya no 3 veces. Una a lo mejor todavía, pero ya después de esto tenemos que mejorarlo y no podemos seguir repitiendo estas acciones. Pero también del otro lado, el otro lado del equipo también tiene el derecho de decirnos, oye jefe, oye jefa, fíjate que está pasando esto y no me parece que sea así. Pero también nos lo están diciendo con base en qué, con base en que se conocen los objetivos, que podemos conocer también hacia dónde estamos yendo como equipo de trabajo. No nada más es como de, pues es que no me gustó cómo me hablaste y te doy retroalimentación porque me dijiste una palabra que a lo mejor y yo la entendí o la sentí de esta manera. Es válido, pero siempre tener una base con el cual estamos dando esta retroalimentación. Y para eso sirven entonces nuestras métricas. El otro punto tiene que ver con lo de proporcionar herramientas. Es importante que revisemos que estamos contando con las plantillas de personal que realmente necesitamos. Y tiene que ver también con la revisión de los descriptivos de puesto. A veces podemos estar queriendo trabajar con un equipo en el que solamente tenemos personas que apenas si podemos cubrir lo básico y necesitamos quizás a lo mejor a veces más gente que nos esté ayudando a resolver de una manera más eficiente. O a veces incluso podemos lo contrario. A lo mejor tenemos
un equipo muy grande cuando definitivamente no requerimos de tantas personas para llevar a cabo una actividad. Entonces es importante que podamos ser conscientes de esta plantilla de personal con la que contamos. Punto dos, material de trabajo, que sea suficiente y de buena condición. Si no contamos con los materiales, no podemos dar un buen trabajo, no lo podemos hacer bien. Y finalmente, en la parte de celebrar los logros, incentivos económicos. A todos nos gusta. Y si hay alguien de aquí que diga que no le gusta, pues que por ahí levante la mano. Estoy casi seguro y voy a decir que 99.99 porque siempre hay que dejar ese pequeño margen de error. Pero yo creo que a todos nos gustan los incentivos económicos. Entonces, motiva. La cultura de reconocimiento. A veces el solo acercarnos a la gente y decirle, oye, lo hiciste súper bien. Me encantó cómo lo escribiste. Me encantó cómo lo redactaste. Me encantó este dibujito que le pusiste aquí. Súper bien. Son cosas que a veces motiva a la gente. No a todas las personalidades lo reciben de la misma manera. Y por eso es importante conocer a la gente con la que estamos trabajando, porque a partir de eso podemos saber quizás hacia dónde podemos empezar a incentivar. ¿Sale? Pero es importante poder celebrar esos logros. Y si no me estoy equivocando, finalmente, el último punto que les comparto aquí es que cuando empezamos a implementar todo esto que les he estado platicando desde un inicio, esto va a llegar casi, casi como por arte de magia. La productividad, que tiene que ver con la relación entre lo que obtenemos y los recursos que estamos empleando. La retención, que tiene que ver con las prácticas de la organización orientadas a conservar a las personas. La rentabilidad, que tiene que ver con el beneficio obtenido con base en lo que ya invertimos. O sea, a lo mejor el primer punto con el segundo se relacionan de una manera muy directa. Pero cuando empezamos a retener a la gente y llevamos a cabo todo un plan de actividades, todo lo que estamos empezando a invertir va a empezar a generar esa rentabilidad, porque estamos invirtiendo de manera adecuada en las personas como en los procesos que se necesitan. Y prácticamente todo esto, que era lo que veíamos al inicio, nos está empezando a ayudar a generar esos tres puntos. El promover este accountability en el equipo nos va a llevar hacia allá. Todo lo demás va interconectado, va a caer como consecuencia. Pues, en parte, sería ahorita prácticamente todo. Muchísimas gracias. De esta manera prácticamente cierro esta parte de la ponencia. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su participación, por irnos compartiendo también algunos datos importantes. Y pues por aquí también les comparto en la imagen rápidamente ya antes de ceder la palabra, porque si no me van a correr de aquí. Por aquí comparto mis datos. Ustedes pueden mandarme un correo electrónico, también pueden escribir a mi compañera que es Claudia. Y si quieren todavía tener más datos, por aquí viene un código QR que ustedes lo pueden escanear y les va a compartir un dato directo para que lo puedan guardar rápidamente en sus documentos. ¿Sale? Entonces con el teléfono lo pueden guardar o pueden tomar una captura de pantalla que la imagen y pues nada, con eso. Y pues por ahí vamos a escuchar, yo creo que ahora algunas preguntas. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado licenciado Ortega. Excelente exposición, excelentes estrategias para la retención del talento, la productividad y el desarrollo del talento humano en las organizaciones. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tomarnos unos 5 minutos de preguntas y para eso, pues les invito a poner su pregunta en el chat, ¿verdad? De esta aula, de esta sala, para poder dar lectura y que el licenciado Ortega pues pueda contestar cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay pues varias cosas, licenciado Ortega, excelente ponencia, pero muy buena. Disfruté mucho la presentación, ¿verdad? Me encantó. Ok, muchísimas gracias. Excelente ponencia, gracias, excelente, excelente, excelente presentación, 100%. Muchas gracias. Dice, excelente ponencia, interesante como para continuar.
proporcionando insumos muy valiosos en la gestión del talento humano. Muy bien, perfecto. Creo que también hay otra frase por aquí. Considero que fue excelente ponencia. Estuve realizando mis apuntes. Muchísimas gracias, Jessica Damaris, por tu comentario. Guadalupe Campos dice gracias, excelente exposición. Marisol Quesada, excelente. Wendy Carranza, excelente ponencia. Licenciado Grande dice buenísima información. Me quedo con muchas ideas que no había considerado previamente. Gracias, gracias por su comentario. Carla dice, pues muy buena información. Verónica Raquel, muy, muy interesante. Bledia pregunta, ¿qué tanto peso tiene la autogestión en la relación al reconocimiento? ¿Ok? Le dejo esa inquietud, licenciado Ortega. La pregunta dice, ¿qué tanto peso tiene la autogestión en relación al reconocimiento? ¿Qué tanto peso? No sé si estoy logrando a lo mejor entender la pregunta o el punto Bledia. No sé si a lo mejor me pudieras ayudar a extender un poquito más la duda. O sea, porque entiendo la parte de la autogestión como estas acciones que cada uno, cada una de nosotros, nosotras llevamos a cabo, empezamos a implementar para el logro de un objetivo, ¿no? De qué manera, en otras palabras, podría ser como una autoorganización. Entonces, definitivamente es algo que tendríamos que trabajar en nuestros equipos de trabajo. Es algo que definitivamente todas las personas deberíamos estar trabajando día con día y de manera constante, porque al final es lo que nos va a ayudar a ese logro de objetivo. Lo que decía a lo mejor hace rato con el tema de reconocimiento es que puede ser una buen motivante el reconocer o el felicitar a la gente, el valorar que lo están haciendo y que lo están trabajando. Y como líderes sí es importante que lo estemos empezando a promover la autogestión, porque eso va a generar que el día de hoy, por ejemplo, que yo dejé 4 horas a mi equipo de trabajo haciendo una actividad. Sin problema yo puedo estar aquí haciendo una presentación sin preocuparme de que la gente por allá tiene un caos, porque sé que se pueden autogestionar. Entonces eso me va a permitir pues justo el soltar esto, que la gente haga su trabajo y yo puedo estar aquí haciendo esta otra actividad sin ninguna situación, ¿no? Y creo que sí es importante, uno, promoverlo, empezarlo a trabajar con nuestros equipos de trabajo, con uno mismo también y pues bueno, también tiene que ver con la parte de el estarlo reconociendo constantemente para reforzar esta práctica que definitivamente se necesita dentro de los equipos. Muchísimas gracias, licenciado Ortega. No sé si hay alguna otra pregunta. Ángela Canales dice, muchas gracias, excelente información y muy práctica. Muchísimas gracias, Ángela. Si alguien tiene una pregunta, una adicional antes de continuar. Muy bien, perfecto. Bueno, voy a compartir, pues obviamente, el pantalla para que podamos dar un reconocimiento a nuestro estimado licenciado Ortega. Y dice el diploma que Ares le presenta en agradecimiento a esta jornada de hoy. Comparto pantalla en este momento. Muchísimas gracias, pues a todo el equipo. Gracias por hacernos partícipes de esta ponencia en este congreso. Felicidades, todos, todas el equipo también por el esfuerzo que han estado haciendo, que siguen haciendo. Y también yo creo que felicitar al resto de la gente que está presente, que creo que el que se estén dando este espacio para poder obtener información que nos ayude a mejorar día con día es muy importante siempre. Entonces, pues reconocimiento a todos y todas quienes están en la sesión y sobre todo quienes se hicieron cargo de coordinarlo y crear este congreso. Muchísimas gracias, Misael. El diploma dice así, en sus 25 años, Ares entrega el diploma de reconocimiento otorgado a Misael Ortega por su destacada participación en el Congreso Internacional Spark Talent 2025, en el marco de la celebración de los 25 aniversario de Ares. Firma la presidenta Astrid Hernández Zavala y la secretaria de la Junta Directiva, Heidi Chávez de Mendoza. Realizado los días 22 y 23 de octubre
del 2025. San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Muchísimas gracias, licenciado Ortega. Y continuamos entonces con pues nuestro programa en esta jornada virtual. Muchísimas gracias por estar presente y por estar aquí en este congreso, en esta primera jornada del Congreso Spark Talent. Bueno, antes de continuar, hay llamémoslo, una, yo le llamo como una pausa psicolaboral. Vamos a tener la presencia de E-Trail, también de México, quien va a compartir una dinámica activa antes de continuar la última ponencia de esta tarde. Así es que dejo con ustedes al personal de E-Trail para que compartan la información y esa excelente dinámica que nos van a compartir. Muchísimas gracias. Excelente, Rubén, muchas gracias. Hola a todos, muy buena tarde. Espero que estén muy, pero muy bien. Las conferencias han estado buenísimas, así que vamos a hacer algo riquísimo para levantarnos. Así que primero voy a pedirles que, por favor, lo primero que tienen que hacer es sacar su teléfono celular. Si lo tienen a la mano o están en el teléfono celular, no importa, perfecto. Voy a pedirles que, por favor, se vayan al chat. Y en el chat vamos a colocarles justo ahora, van a colocarles ahí un link que es donde van a dar un chat en WhatsApp, donde bajaremos toda la información que nos va a servir para poder enviarles los retos que tienen que hacer como equipos para poder trabajar. ¿Cómo así como equipos, Juanca? Bueno, bien sencillo. Haremos 10 salas de trabajo y en las 10 salas de trabajo tendrán varios retos que deben cumplir. En el chat que les acabamos de sumar aquí, de hecho voy a ponerles aquí también si quieren escanear, además si pueden destacar mi imagen, buenísimo. Pero exactamente ahí tienen de este lado aquí, de mi lado derecho, ahí está justo un QR arriba, también lo pueden escanear con el teléfono y ahí pueden sumarse automáticamente a este grupo de WhatsApp donde mandaremos todos los retos que tienen que hacer. Esta serie de retos, la idea es cumplirlos, tienen cierto nivel de dificultad, algunos son mucho más sencillos, algunos son un poco más fáciles, pero lo importante es que lo hagan con equipo. Así que le haremos honor completo al eslogan del Spark Talent que tenemos justo entre hoy y mañana. Y es, vamos a conectar el presente con el futuro de la gestión de talento humano. Hoy vamos a conectarnos realmente todos para lograr la mayor cantidad de retos. Entonces, explico cómo va a pasar y qué es lo que vamos a hacer. Se irán a las salas, nos vamos a distribuir en 10 salas, más o menos quedarán aproximadamente entre 9 y 10 personas aproximadamente por sala. Una vez que lleguen a la sala, van a definir quién es su líder más tecnológico o alguien que diga, bueno, yo me apunto y yo voy a mandar la evidencia de cumplimiento de los retos, que es una serie de imágenes o fotografías que tendrán que tomarse como equipo para cumplir todos los retos que tenemos el día de hoy. Dicen, Juanca, ¿cómo así? ¿Qué retos y qué nos van a poner a hacer? Bueno, voy a mostrarles en pantalla qué y cuáles son los retos que vamos a hacer. Los retos son súper sencillos, pero muy interesantes, son riquísimos. El primer reto que tenemos que hacer es una fotografía de todo el equipo esté armando con hojas de papel y con marcador la frase que le doy completo de conectando el presente y el futuro de la gestión del talento humano. Esto en fotografías con cada quien con una hoja puesta aquí en la pantalla. ¿Quiere decir que hay que poner la cámara encendida? Sí. Si están hoy en home office de casualidad y aún siguen en pijama, porque no sé, les agarró el día, les agarró la tarde y ya de noche dijeron, pues ya llegó la noche, pues sigo en pijama, no importa. Un poco de agua en la cara y con eso, si se quieren que peinar, los que se puedan peinar, pues enhorabuena, se peinan ahí y ya quedan bonitos y ya quedan para las fotografías. Importante la cámara encendida para que puedan colocar los letreros. Dos, hay otro reto que es pasar objetos de cámara a cámara. Entonces, yo pongo un objeto aquí, alguien más lo recibe de otro lado, pasamos como un lapicero, lo voy pasando, alguien lo recibe, puede ser un video muy bueno. Todo eso lo van a grabar ya sea desde el teléfono o lo graban con captura de pantalla y lo mandan al WhatsApp donde estamos justo en un enlace que es este WhatsApp que está justo aquí en la parte de arriba. Hay uno que es probar el reto humano, que es crear el cuerpo humano en con los diferentes cuadrantes que aparecen ahí. Otros con plantas del mismo color, otros con un accesorio en la cabeza, similar, divertido y creativo. Y por último, el más sencillo de todo y el más básico, ponerse un lapicero como bigote de esta forma y se toman la fotografía. Y eso lo van a mandarnos al WhatsApp. Dime, Rubén. Aquí están pidiendo el link, mi estimado Juan Carlos. Ahí está. Perfecto. Ahí tienen el link. Ahí en el chat, aquí lo tienen en el chat de la rural. Ah, espérame, yo lo puse, creo que no lo mandé en donde no debía, ¿eh? Lo mando para todos, ya entendí por qué no lo habían recibido. Claro, ahí está. Ok, Perfecto. colegas, ya tenemos por ahí el chat. Gracias. El link. Ok, listo.
Gracias, equipo de Ares, muy bien. Entonces, súmense al link, ya se sumaron varios. Este grupo, tranquilo, que ese grupo se cierra después, así que no pasa nada, así que no quedará para vender después que cepillos, que peines, que esas cosas raras. No, eso se cierra después de la actividad y se acabó. Entonces, repito, vamos a mandarlos a las salas y en las salas todos van a recibir en WhatsApp una vez en un momento, vamos a recibir exactamente esa misma imagen, donde están todos los retos con las instrucciones, lo van a recibir vía WhatsApp y allí van a tener la guía de qué es lo que tienen que hacer. Tienen un tiempo máximo para cumplir con esto de exactamente casi 8 minutos para cumplir con el tiempo de agenda, porque el tiempo nuestro también es muy valioso y hay que celebrarlo muy bien. Así que para celebrar ese talento humano, vamos a la sala.